Me encanta todos los jueves hacer contacto con Orlando Goncalves, nuestro consultor político venezolano que nos orgullece, además porque de verdad lo llaman el evangelizador de la consultoría política. Él está por allí siempre con su consultoría política por todo el mundo y también dejando plasmada una labor que me encanta, dejando un legado con unas videocolumnas. Ya va por la 284, es por la que vamos a conversar, de la que vamos a conversar el día de hoy y analizar siempre es la labor que hacemos a esta hora, que la tituló La voz incómoda de la generación Z. Vamos entonces a recordar en principio cuál es la generación Z y por qué tiene una voz incómoda. Invito a que lo sigan en las redes sociales, en su Instagram, @Goncalvesconsultor, por esa vía y por todas las redes y sus formas de contacto a nivel digital. Pueden encontrar todas sus videocolumnas, como les dije ya, esta de la que vamos a conversar el día de hoy, es la 284. También lo encuentran en X y en TikTok como @Orlando Goncal y su página web orlandogoncalves.net. La voz incómoda de la generación Z. ¿Por qué es incómoda? Y bueno, vamos a empezar por recordarle a nuestra audiencia cuál es la generación Z. ¿Cómo estás? Bienvenido, Orlando. Hola Mariale, como siempre un gusto estar contigo y bueno, me alegra que a pesar de los percances sigas ahí al pie del cañón. Sí, te Bueno, agradezco siempre que estás muy pendiente de mí, de verdad que un gran amigo y tengo que decirlo públicamente. no, por favor, ni más falta. Mira, Sí, la generación Z, también conocida como Centennials, es todas aquellas personas que abarcan las nacidas entre 1997 y 2012, básicamente. Ahora, ¿por qué hice esta videocolumna? Bueno, porque en México esa generación Z convocó a una gran manifestación en México que se dio en 56 ciudades de ese país. Y lo que me preocupó fue la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien al día siguiente mostró su desconexión total con la realidad de lo que acababa de pasar el día anterior y declara, abro comillas, creen que me van a debilitar a la presidenta por lo que gritan. No, me hacen más fuerte. Entonces, ese desprecio hacia la disidencia joven no es solo una táctica retórica, es evidentemente el limitado alcance de la actual administración le otorga la crítica democrática. Esa convocatoria, además de la generación Z, no surge de un pliego tradicional, de un petitorio tradicional, sino de una profunda frustración que tiene esa generación con el status quo y las consecuencias de la polarización que ha dominado básicamente la última década en México. Ahora, México es un reflejo de lo que está pasando en muchas partes del mundo. Sus motivos fueron fundamentalmente el hartazgo ante la corrupción percibida y real. Todos los días México tiene un escándalo distinto. La militarización de la vida pública, y eso es algo que comenzó en el periodo presidencial anterior de López Obrador. La impunidad sistémica que se sostiene y se mantiene, pero sin duda el gran disparador de esta convocatoria y de esta marcha, de estas protestas, fue el asesinato del alcalde de Uruapan, en el Estado de México, Carlos Manzo, quien se había enfrentado abiertamente a los grupos delincuenciales y le había pedido a la presidenta Claudia Sheinbaum apoyo para este combate y había dicho me van a matar y efectivamente así sucedió. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Ellos se organizaron a través de las redes sociales y hicieron una protesta muy fluida, muy crítica, pero muy apolítica en el sentido tradicional. Pues ellos lo que hicieron fue oponerse al establishment que gobierna a México y que se niega a rendir cuentas y que no está dispuesto a darla. Gritan no solo por lo que les duele hoy, sino por un futuro que ellos sienten que están hipotecados. A mí me parece que esa fue la razón fundamental. El asesinato de Carlos Manson fue el disparador, pero en el fondo Completamente. ellos sienten que
futuro está hipotecado. Y esa declaración de la presidenta Sheinbaum al afirmar que ese grito la hace más fuerte, tiene serias implicaciones políticas y sociales que en mi percepción erosionan la calidad de la democracia mexicana. Negar la validez del disenso, catalogándolo de mero ruido, es sencillamente despreciar la crítica democrática. Esa retórica que desestima la responsabilidad de quienes están gobernando para todos los mexicanos, incluidos los que se manifiestan en su contra. Entonces, el mensaje de esta generación Z fue claro: sus preocupaciones merecen diálogo y no el desprecio al que fueron sometidos. Y entonces, además, cuando la máxima autoridad, en este caso la presidenta Sheinbaum, desprecia a los jóvenes, se les está empujando a estos hacia radicalizarse y que las protestas sean cada vez más intensas porque se cierra el diálogo institucional, que debería ser una primicia y debería ser lo primordial. Una democracia robusta no se mide entonces por la fuerza electoral del partido de gobierno, que la tiene evidentemente, sino por la capacidad para escuchar y procesar a la disidencia. Y la salud democrática de México se ve afectada cuando el Poder Ejecutivo entonces confunde esa crítica con un intento de sabotaje personal. México y muchas partes del mundo necesitan puentes y no trincheras. Ignorar ese símbolo que usaron los jóvenes en Nepal, en Perú, en Marruecos y ahora en México, de la calavera con el sombrero de paja, es ignorar el fantasma de la insatisfacción que crece en el corazón del votante día con día cuando los gobernantes no resuelven sus problemas. La fuerza del verdadero liderazgo reside en la capacidad de sumar y no en el arte de polarizar. Así que, para concluir, descalificar la protesta, exponer públicamente los datos de algunos de los convocantes, cosa que hizo la presidenta Sheinbaum, además de ser un acto terriblemente irresponsable y violento porque amenaza la seguridad de las personas que convocaron esta marcha, pues nos genera dudas sobre el cariz democrático de la mandataria, y eso es altamente preocupante para la democracia y para México, por supuesto. Claro, se conoce cuál es la tendencia política pues de esta gobernante. Sin embargo, en términos generales, es importante que profundicemos y analicemos esto. Le resulta a cualquier político incómodo una crítica, cosa que debería un poco irse transformando, porque la crítica puede ser constructiva de la manera como la tomes, y creo que los políticos deberían evolucionar en este sentido. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que en esto de la generación Z hay un antes y un después del tema de Nepal, cosa que hay que ver con, con buen ojo, ¿no? Y buen tino para que esto sea positivo para la democracia. Y yo no puedo desaprovechar este contacto contigo para profundizar, porque después de Nepal, Marruecos, Madagascar, Perú, Filipinas, Indonesia, Kenia, Serbia, ahora México, y vendrán muchos más, y agárrense porque luego viene la generación alfa, es la generación Z, y aquí vamos a profundizar en esto, porque la que está tomando la palestra a nivel digital, porque bueno, son los que son más siquiera se quiera digital. La generación alfa está pequeña ahora para hacerlo, pero ahora vendrán más cosas. Entonces creo que es un llamado a los políticos a evolucionar, a cuidar la democracia y a trabajar, a aprender a trabajar con este funcionamiento digital que, digo, es preocupante porque es definitivamente polarizante por el hecho de los algoritmos. Hay muchos desafíos, retos. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería tu recomendación en términos generales, no solamente para Nepal, sino para la audiencia que nos está escuchando en materia política y a nivel global? Porque, bueno, también nosotros estamos saliendo a nivel digital en términos globales. Mira, la función de todo gobernante es gobernar. Y gobernar significa, entre otras cosas, escuchar al ciudadano y escucharlo de manera permanente, constante. Y el escuchar te lleva a dialogar con el ciudadano.
Entonces, si los ciudadanos tienen críticas, los gobernantes tienen que escucharlas y tienen que sentarse con el ciudadano y decirles, a ver, entiendo su crítica, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo le damos la vuelta al problema? ¿Cómo satisfacemos su necesidad? Porque también es cierto que los gobernantes tienen limitantes, limitantes jurídicas, limitantes presupuestarias, etcétera, etcétera. Pero si tú te sientas con el ciudadano y concilias con el ciudadano y debates respetuosamente y amigablemente con el ciudadano, van a encontrar soluciones. Y las experiencias que nosotros hemos tenido es que cada vez que los ciudadanos manifiestan una crítica y ponemos al gobernante frente al ciudadano a que escuche la crítica y a que debata con ellos, el ciudadano termina satisfecho, aunque no se resuelva el problema de fondo, Exacto. pero el simple hecho de que el ciudadano fue escuchado hace que el ciudadano aprecie eso y hace que el piso de gobernabilidad aumente y sea mucho más estable. ¿Por Así qué? es. Porque involucras al ciudadano en la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Escuchar al ciudadano de manera constante y permanente. Sí, yo creo que también evolucionar, y con esto cierro, solamente que quiero tu confirmación, evolucionar incluso para utilizar estos medios digitales a favor de activar esa escucha que tú propones, porque es imposible, creo que se los va a comer, si no evolucionan, es un monstruo que se los va a comer a los políticos. Totalmente de acuerdo, cien por Ujú. ciento coincido contigo, y es una herramienta que puede ser polarizante, pero si se sabe usar, Exacto. puede ayudar a escuchar y a entender el sentimiento de la población. Bueno, muchísimas gracias, Orlando. Siempre demasiado importantes tus posiciones y tus videocolumnas que, bueno, aquí como digo, se está dejando un legado. Pueden entonces escuchar la videocolumna completa, la 284, y verla a través de las redes sociales de Orlando Goncalves, consultor político venezolano, de quien siempre estamos orgullosos. En Instagram o Goncalves Consultor, en X, en TikTok, @Orlando Goncal, su página web orlandogoncalves.net. Momento de hacer publicidad y ya venimos con más con Orlando el próximo jueves.